Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos de Logic. Sean bienvenidos a una de nuestras últimas sesiones del día de hoy del Legal AI Week. Muchísimas gracias por elegir esta sala. Y hoy, como pueden ver, vamos a estar platicando sobre la inteligencia artificial y los retos en las industrias creativas, enfocándolo un poco a la industria cinematográfica. Para llevarnos de la mano con este tema, hoy tengo a dos ponentes expertos a quienes tengo el gran gusto de saludar. Se los presento. Primero tenemos al maestro Rodrigo González, quien actualmente es fundador y CEO de Filmica AI, una plataforma de escritura para cine y televisión impulsada por herramientas de inteligencia artificial. Maestro Rodrigo, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Gracias, Melanie, gracias por la presentación. Muy contento de estar compartiendo con todos ustedes en esta semana un poquito de lo que estamos haciendo nosotros, un poquito de la experiencia que nos ha tocado vivir con el asunto de echar a andar Fílmica. Y pues bueno, encantado de estar por acá y listos para presentarles esto y platicar y compartir y escuchar sus preguntas y sus dudas y ver hasta dónde llevamos esta conversación. Muchísimas gracias, maestro. Y no sé si lo tengas planeado para un poco más adelante, me lo puedes decir, pero esto de fílmica, escritura para cine impulsada por inteligencia artificial, nos llama muchísimo la atención. No sé si pudieras compartirnos un poquito de lo que ustedes hacen. Creo que sería muy enriquecedor conocer este tipo de asociaciones de empresas que son bastante novedosas para nosotros. Bueno, claro que sí. Hay una parte de la presentación donde yo creo que vamos a poder dar pie para poder platicar más a fondo de nuestra experiencia con Fílmica. Pero en esencia, Fílmica es una plataforma de escritura de guiones y production management. Está impulsada por herramientas de inteligencia artificial y la idea es ayudar a cineastas independientes, pequeños grupos de producción, escuelas, estudiantes, a que aceleren los procesos en cuanto a las primeras etapas en la producción. Desde estandarizar el proceso de escritura de guión, hacer sus primeros inicios de budgeting, presupuestos, generar imágenes que sean referencias de las escenas de los guiones que están haciendo, etcétera. Estamos en una primera etapa, la plataforma salió como un beta test ahorita. El lanzamiento oficial de la plataforma es en enero, pero ahorita ya lo pueden usar de manera gratuita por 3 meses para que se vayan familiarizando con las herramientas, por supuesto. Muchísimas gracias, maestro. Ya estaremos platicando un poquito más a fondo sobre ello. Entonces, ahora, segundo, pero no menos importante, tenemos como ponente también a Adrián López, quien ha sido un gran apoyo en este Legal AI Week. Muchas gracias por todos los contactos que nos ayudaste a invitar, maestro. Y sé que nos has platicado un poco sobre Sinergia, pero si igual si nos pudieras comentar para los que no estuvieron en esa sala, por favor, platícanos sobre los proyectos en los que estás. Muchas gracias, Melanie. En verdad es un honor estar aquí con ustedes y seguir colaborando. Realmente han sido 2 años muy intensos, en los cuales yo creo que hace 3 años nadie pensaba que la inteligencia artificial iba a tener esta fuerza. Recuerdo que hace 3 años me entrevistaron y me dijeron, oye, ¿qué hay para el siguiente año? Yo decía, inteligencia artificial, pero seguramente va a ser algo muy sutil, porque todavía la tecnología estaba muy en pañales hace 3 años. Pero hace 2 años que se detonó, fue impresionante, tanto que el Festival Internacional de Cine de Guanajuato lo adoptó como el tema principal del festival y de ahí empezó esta rama del festival que se llama Sinergia. Cabe destacar que yo vengo del mundo de la tecnología, empezamos con realidad virtual, el metaverso, virtual production y muchas otras tecnologías, pero la inteligencia artificial se volvió tan importante que no solo fue parte de una sección, sino parte de todo el festival y nos llevó a traer a 30 expertos a hablar en ese momento de los retos, las amenazas y las oportunidades que existen en torno a la inteligencia artificial. Y justamente la visión que se generó fue esa, de que tenemos mucho que trabajar y definitivamente lo más importante es la responsabilidad humana. Más allá de dejar que la tecnología camine por sí sola, es la pregunta del quid de todo esto es dónde está el ser humano y dónde estamos nosotros para tomar ciertas decisiones. Así que, pues nada, de nueva cuenta, muchas gracias por este espacio y va a ser un gusto compartir con Rodrigo, que también es aliado del festival. De hecho, de ahí nos conocemos. Estamos empezando a generar esta alianza con Fílmica porque consideramos muy relevante el uso profesional de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, maestros. Va a ser un honor escucharlos y ya sin quitarles más tiempo, vamos directo a esta presentación que nos hizo favor de compartir nuestro maestro Rodrigo. Entonces, ahora sí, adelante, maestro, todo tuyo el micrófono.
Gracias, Melanie, gracias, Adrián. Y pues ahí nos vamos piponeando un poco los temas y quiero empezar eh, hablándoles un poquito. Yo creo que todos ustedes están muy familiarizados con el tema, pero quisiera dejarlo para tener una referencia posterior a la hora de que hagamos preguntas y respuestas, tener un contexto más fundamentado, más en línea con la plática, ¿no? Y la primera de ellas es pues, lo que es tratar de crear un contexto, un marco para diferenciar los términos de inteligencia artificial, ¿no? En general, como ustedes saben, la inteligencia artificial es el campo dedicado a crear sistemas que realizan tareas que típicamente requieren de inteligencia humana. Esto quiere decir que necesitan procesos de cálculo y de diferenciación de procesos. Entonces, esa es básicamente la inteligencia artificial. No es un proceso nuevo, es un proceso que lleva aproximadamente desde los 40, 50 del siglo pasado, pero que se ha ido redefiniendo y que se ha ido refinando de acuerdo a los alcances tecnológicos, ¿no? Mientras más poder de RAM las computadoras han logrado acceder, pues obviamente los procesos en cuanto al desarrollo de modelos de inteligencia artificial son obviamente mejores y más efectivos. Los modelos de lenguaje, aunque se les conoce en inglés por sus siglas LLM o Large Language Models y NLP, que son los Natural Language Models, son como un subconjunto de la inteligencia artificial enfocado en procesar lenguaje y texto similar al ser humano, ¿no? Lo que conocemos como ChatGPT y todos los otros subproductos que utilizan alrededor del ChatGPT, ¿no? Y por último tenemos lo que conocemos como Deep Learning, que en español sería el aprendizaje profundo, que es otro subconjunto del aprendizaje automático y que utiliza algo que se conoce como redes neuronales, con muchas capas de procesos. Un ejemplo, los autos que se manejan solos utilizan procesos de deep learning, ¿no? Google Maps utiliza procesos de deep learning. Cualquier herramienta de diagnóstico médico utilizará procesos de deep learning, ¿no? Entonces, creo que eso nos va a servir un poquito de contexto para ir avanzando en la conversación. Podemos pasar a la siguiente. Yo quiero hablarles muy rápido acerca de lo que nosotros consideramos o de lo que hemos visto, cuál es el impacto fuerte de la inteligencia artificial, en cuáles son las áreas en donde más lo notamos y donde más lo sentimos. Evidentemente esto se produce y se traduce a todas las escalas de todos los eventos sociales, pero principalmente va a ser un impacto económico, está haciendo un impacto económico, un impacto social, hay un impacto en la salud y en la ciencia, hay un impacto profundísimo en la educación y evidentemente también hay un impacto en cuanto a la cultura y la creatividad. Y entendiendo la cultura y la creatividad no solamente como la parte industrial, sino también como las manifestaciones naturales diarias de esa cultura, ¿no? El acceso que tienen los chicos hoy día a herramientas de inteligencia artificial para estar generando contenido y diferentes tipos de expresiones, empiezan a imprimir una huella en cuanto a los procesos culturales, ¿no? Entonces, si quieren, pasamos rápidamente a la siguiente para ir avanzando. En la economía, bueno, lo hemos visto y lo vamos a ver y lo vamos a ver durante los siguientes años, y esto va a ocurrir de manera muy rápida. Obviamente existe un aumento en la productividad, existe también una creación y cambio de empleos, y yo lo quiero nombrar así porque no quiero decir que hay una pérdida de empleos, quiero decir que hay una creación de empleos, ¿no? Recordemos, cualquier irrupción tecnológica provoca que ciertas cosas desaparezcan y ciertas cosas nuevas aparezcan, ¿no? La revolución industrial lo hizo, la revolución tecnológica con el nacimiento del Internet lo hizo, y en esta siguiente iteración creo que la inteligencia artificial va a ser otra vuelta de tuerca donde muchos empleos van a desaparecer, pero muchos otros empleos van a existir. Entonces hay como una compensación, ¿no? Y bueno, y evidentemente la competitividad empresarial, que empresas que adopten en este momento, que se generen y se crean a partir de estas nuevas herramientas, pues tendrán una ventaja competitiva frente a aquellas que decidan no adoptarlo, ¿no? En la siguiente parte vemos en el aspecto social, este, hay como muchas
debates al torno del aspecto social, ¿no? De cómo está afectando socialmente. El acceso a la conectividad, herramientas como asistentes virtuales de traducción permiten que más gente esté conectada. Sin embargo, pues hay que compensar también con la desigualdad tecnológica, ¿no? Porque existe el riesgo de que hay países que tienen un menor acceso a estas herramientas y que muy rápidamente y muy fácilmente pueden quedar rezagados, ¿no? Y una parte que es importantísima y que, de la cual se habla mucho, pero a nivel de legislaciones se hace poco, es la privacidad y el uso de datos, ¿no? Creo que eso es una parte fundamental que más adelante se los voy a platicar también en la parte de los derechos de autor, de las obras que se generan, de cómo se generan y que no hay una claridad en cuanto a cómo debe funcionar, ¿no? Después, bueno, pues en la parte de la salud y la ciencia, lo hemos visto, por ejemplo, en la entrega de los premios Nobel de este año, dos reconocidos científicos recibieron el premio Nobel en medicina y otros en química por la utilización de herramientas de inteligencia artificial en los nuevos estudios y en las nuevas investigaciones que hicieron, ¿no? Creo que estamos llegando a un punto en donde la legitimización de estas herramientas se está convirtiendo en el diario. Todos los días aparece un nuevo dato, o todos los días aparece un nuevo dato en donde estas herramientas se legitimizan y nos están diciendo que es el camino correcto, ¿no? Solamente creo que hay que poner estos guardias, estos railroads para poder beneficiar a la mayor cantidad de personas posible, ¿no? Por otro lado, en la educación, bueno, sí creo que todo el mundo aquí hemos usado en algún momento herramientas como Duolingo, ¿no? Permiten aprender a tu paso, te permiten ir entendiendo el tema del que quieres o estás interesado de una manera personalizada y eso es una de las ventajas de estos sistemas, ¿no? Y por otro lado, pues que el acceso global a esas plataformas que hacen que la educación llegue a lugares donde antes no llegaban de una manera mucho más efectiva y mucho más rápida, ¿no? A veces es importante pensar en cambiar los modelos educativos para poder adaptar estas herramientas. A lo mejor ya no es necesario construir 50.000 escuelas, a lo mejor 10 escuelas, pero con 50.000 accesos a Internet o puntos de Internet de estudio para niños, para jóvenes, etcétera, que quizás por ahí tiene que ser los cambios importantes, ¿no? Por otro lado, entramos ahora sí que de fondo a nuestro tema, en la parte de la cultura y la creatividad, ¿no? Dos de las cosas más importantes, pues, es generadores de contenido, que es en lo que todo el mundo está basado y está preocupadísimo, y donde nos ponemos a pensar en qué va a pasar con las mentes creativas, con los seres humanos, y por otro lado, la parte de la evolución del entretenimiento, ¿no? La inteligencia artificial ayuda a personalizar las experiencias, nos ayuda a entender eh, nuestros gustos de una manera distinta y empezamos a tener como los algoritmos que recibimos o que tenemos en funcionamiento todo el tiempo en nuestro Spotify o en nuestra cuenta de Netflix o en nuestra cuenta de etcétera, 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 cualquier servicio de entretenimiento que ustedes utilicen, pues les está recomendando constantemente lo que a ustedes les gusta, ¿no? Que esta parte también tiene sus riesgos porque nos lleva a que la variedad empieza a decrecer. Entonces empezamos siempre a escuchar lo mismo y a tener acceso a lo mismo. Y siempre es lo mismo, pero no lo estamos decidiendo nosotros. Entonces hay como estos encontronazos donde sí, pero hay que encontrar la manera de regularlo, de usarlo de otra manera, de llevarlo de otro tipo, ¿no? Eh, por otro lado, pasamos a la siguiente. Desde mi muy particular punto de vista, para mí estos son los principales retos que se presentan dentro de las industrias creativas y en las industrias creativas se incluye obviamente también a la industria audiovisual, al cine, a la televisión, a las series, etcétera, ¿no? Obviamente por un lado está pues, la preservación de la autenticidad creativa, ¿no? Poder entender dentro de qué marco legal podemos decidir quién es el autor, quiénes no son los autores y a quién se le merece dar el título del hecho, están ligadas la primera y la segunda, ¿no? Por otro lado, también el acceso y la desigualdad tecnológica. No todo el mundo tiene acceso en este momento a esas herramientas y eso ocasiona que la brecha entre las expresiones culturales y la gente que se expresa sean mayores, ¿no? 3 y 4 están ligadas, ética y representación cultural, un poco lo mismo. Y después viene que todos estos cambios y toda esta aceleración
obligan a que entendamos y a que empecemos a trabajar en nuevos modelos de negocio. Ya no existe la manera ahora, hoy mismo, de que alguien que acaba de terminar una película la pueda distribuir por sus propios medios, ya sea por medio de agregadores, ya sea por medio de una plataforma especializada que les otorga un link personalizado para cada proyecto. Y eso permite que los creadores empiecen a tener más herramientas para democratizar el acceso al contenido, ¿no? Y eso va a ser muy interesante porque las grandes plataformas como Netflix, como Amazon, como etcétera, pues tendrán que también pensar en cómo adaptar sus propios modelos de negocio para poder entrar y competir con estas nuevas tecnologías, ¿no? Por otro lado, también la regulación y el marco legal y la sustentabilidad y la preservación. Pareciera que no, pero la parte de la sustentabilidad es una cosa impresionante y muy importante de tomar en cuenta porque entrenar herramientas y entrenar modelos de lenguaje de inteligencia artificial es, requiere de muchísima energía. Les voy a pasar datos más adelante, pero la impresión en la huella de carbono, la huella de carbono que tienen los modelos de lenguaje es una cosa de locura, es realmente algo. Entonces, si quieren, pasamos rápidamente Maestro, a la nada siguiente. más una preguntita. Y qué bueno que también vamos a hablar de temas de sustentabilidad que aún en este summit no los hemos tocado. Gracias por traerlo a la mesa. Yo te quería preguntar, ¿qué tanto uso de la inteligencia artificial se está haciendo ya en la industria cinematográfica? Por ejemplo, hemos hablado esta semana bastante de las cosas que están un poquito más a nuestro alcance, como la redacción de textos, la creación de algunas imágenes, incluso de canciones, pero no nos hemos adentrado tanto a la industria cinematográfica. ¿Qué está sucediendo allá, tú que lo vives? ¿Cuántas empresas ya están haciendo uso de esto? Mira, pasa una cosa muy interesante de ver. La última huelga de escritores en Estados Unidos, que fue este mismo año, una de las principales razones por las que se fueron a huelga fue precisamente porque estaban rechazando el uso de la inteligencia artificial en los cuartos de escritores, para las series, para las películas, para las compañías productoras, para los estudios. Los escritores sindicalizados, obviamente, y con muchísima razón, tienen un miedo generalizado a ser desplazados por herramientas de inteligencia artificial que les quiten la chamba, ¿no? Que ya no sea necesario tener a un escritor ahí sentado para hacer un rewrite o para hacer un plot o una edición a una historia, ¿no? Entonces, en este momento creo que todo el mundo está acercándose a la inteligencia artificial con mucha prudencia, ¿no? Porque además también, lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, falta un marco legal para decidir quién sí puede, quién no puede, quién debe recibir los beneficios de una historia, por ejemplo, que está escrita con ayuda de inteligencia artificial, ¿no? En este momento, por ejemplo, la legislación en Estados Unidos marca que para poder registrar algo con derechos de autor tiene que intervenir la creación humana, ¿no? Entonces, si tú utilizas un modelo de inteligencia artificial para escribir un guión, pues no hay intervención, hay una instrucción computacional, pero no hay tal, ¿no? Entonces, un poquito, por eso te lo contesto así rápido. Una cosa que nosotros hacemos en Filmica es que dentro de la plataforma tú no puedes pedirle a tu herramienta de inteligencia artificial que te escriba algo, que te escriba una escena. Le puedes pedir que te ayude a mejorarla, pero al final de cuentas tú como escritor, como autor, tienes que hacer la chamba de escribirla, ¿no? De esa manera nosotros tratamos de, ante la ausencia de un marco legal para poder definir qué sí y qué no, lo que hacemos es crear agentes de inteligencia artificial que no te permitan hacer ciertas cosas, que te obliguen a ti como autor a seguir haciendo la chamba, pero apoyarte en las herramientas para poder hacerlo mejor. No sé si me explico. Es- ¿Cuál Yo, es perdóname, cuál es la cantidad de compañías que lo utilizan? Es difícil saber porque no hay un censo de herramientas, ¿no? Nosotros ahorita en la plataforma tenemos una base de usuarios bastante pequeña porque estamos en beta test, que va creciendo día con día. Afortunadamente estamos muy agradecidos por ello, pero es una cosa que es un proceso de adopción que hay que ir quitando ciertos miedos, ¿no? claro, quisiera, si me lo permiten, complementar un poco la pregunta.
y va más en el sentido de cada una de las áreas bueno, del quehacer cinematográfico, ¿no? Ahorita estamos hablando de guión, pero también está toda esta parte detrás ejecutiva, incluso desde preparar un pitch, desde preparar una idea en general, se puede utilizar la inteligencia artificial y yo creo que incluso hace rato en una de las presentaciones decían, pues yo creo que todos estamos ya usando inteligencia artificial, lo digamos o no, ya hay esa curiosidad y de alguna manera ya se está empezando a generar esa necesidad. O sea, es como absurdo creer que no se está utilizando la inteligencia artificial cuando ya es una herramienta disponible. El cómo se está utilizando es lo diferente, lo que nos hace preguntarnos, y yo creo que lo que nos tiene aquí, el cómo, no el tanto si se está utilizando o no. Y eso implica el tema de calidad y el tema también de consistencia, como también lo estuvimos hablando hace rato. Pero bueno, también ahondando en otras áreas del quehacer cinematográfico están los directores, los productores, todo el plan de producción se puede hacer en inteligencia artificial, hacer un desglose también se puede hacer. Y bueno, ya si Presupuesto, nos vamos perdón, presupuesto inicial lo podemos hacer también con inteligencia artificial. exactamente. Y después si ya nos vamos al área creativa, desde el diseño de producción, buscar referencias, texturas o como tal crear la escena completa de alguna manera y de ahí replicarla hacia incluso lo físico, es esa parte muy interesante porque yo he visto casos donde toman de referencia una inteligencia artificial, una imagen, y la tratan de replicar en lo físico. Entonces, esa forma de ver este mundo y tal vez digital y traerlo a la realidad es impresionante. Incluso cuando puedes llegar a generar un modelo 3D de una inteligencia artificial y luego todavía imprimirlo y tenerlo físico, ya implica una transformación y que no solo queda en el hecho de que la inteligencia artificial lo genere, sino que hay todo un proceso de producción. Entonces, seguramente en el futuro estaremos viendo mucho esas cosas que ya nos van a rodear en el día a día, que estarán diseñadas por inteligencia artificial y que ya tendrán un uso físico. Entonces, ahorita todavía estamos pensando en el mundo digital, pero el mundo del cine ya lo está aplicando, ya está trayendo muchas de estas referencias hacia el mundo creativo y tangible. Los cinefotógrafos también tienen esta posibilidad de ahondar profundamente en exploraciones de encuadre, de iluminación, incluso de atmósferas completas o definir la paleta de colores completa de una película en función de una recomendación de inteligencia artificial. De ahí mismo viene toda la parte de locaciones, vestuario, maquillaje, que también pueden tener estas referencias. Y vuelvo a lo mismo, es muy interesante ver cómo una referencia se vuelve en algo tangible, ¿no? Cuando ves un maquillaje que tal vez lo pudo haber ideado una persona, pero que utilizó la inteligencia artificial para explorar, es algo, yo creo que muy, muy interesante. Y bueno, la música, la voz, toda esta parte también del audio, es increíble lo que ya se está logrando al generar todo un soundtrack completo con musicalización y demás. Lo que sí nos deja pensando, y es donde me voy a detener un poquito, es que tanto todo esto es automatizado y que tanto está en el centro del ser humano, que tanto la inteligencia artificial ayuda a potencializar la creatividad con base en una idea humana que se va desarrollando, que la perfecciona a través de la inteligencia artificial, pero que regresa al humano y regresa al quehacer del día a día, ¿no? Y la música es algo muy interesante porque creo que es de si no me equivoco, de los medios más que se ven con más lupa a nivel legal. O sea, a veces a nivel legal se ha peleado por un sonido de 2 segundos, ¿no? No, que ese era mío, que ese, bueno, a mí que me gusta mucho la música y he visto documentales y me doy cuenta y yo creo que eso va a empezar a pasar en otros aspectos también en lo visual, en que tanto ciertas referencias que parecerían originales, en realidad la inteligencia artificial está utilizando el estilo de algún artista reconocido, de algún director, cinefotógrafo reconocido, y que se está tratando de emular y entonces ya se está perdiendo ese toque de autenticidad. Entonces yo creo que
La pregunta es, ¿dónde está el balance? ¿Dónde sí se logra una profesionalización, pero sin dejar de lado la autenticidad y la exploración del propio estilo, ¿no? Y voy a cerrar con una reflexión a mí me pareció muy interesante. Estuve en una reunión, bueno, una presentación en South by Southwest este año. Estaba el CTO de Paramount y habló muy extensamente de cómo usan a Bob Esponja. Bueno, ellos hicieron el ejemplo de Bob Esponja como una IP de entrenamiento para su propia inteligencia artificial y para evitar como todo esta onda legal y si es tuyo, si es mío, usaron sus propias referencias, entrenaron a su propia inteligencia artificial y así están generando los personajes. Lo interesante que han logrado es que gracias a que ellos controlan el entrenamiento de la inteligencia artificial, han logrado resultados muy óptimos donde el personaje literalmente no se nota que es inteligencia artificial porque han tenido el control 100% del entrenamiento de esto, ¿no? Entonces, como esto sí nos deja preguntas en cada uno de estos procesos, incluso saltando al VFX, cómo a veces lo único que quieres es que caigan estrellitas o que haya una explosión, pero toda tu demás escena tú la hiciste, ¿no? Entonces, estamos entrando aquí tal vez nada más en un punto fino donde utilizas la inteligencia artificial solo para darle ese momento a tu película, ¿no? Entonces, justo, nos deja muchas preguntas, pero también entender que la inteligencia artificial no es una sola cosa, sino son muchas herramientas que se pueden integrar de manera profesional a los flujos de trabajo de la cinematografía. Y bueno, los dejo continuar. Muchísimas gracias, maestro. Gracias por abonar muchísimo a esta pregunta. Ya nos quedó mucho más claro cómo se integra la inteligencia artificial en todo este proceso. Entonces, si gustan, vamos dando seguimiento a la presentación. Entonces, adelante, maestro Rodrigo. Gracias, Adrián. Sí, bueno, el primer gran reto, pues creo que es ¿no? El de la autenticidad creativa, ¿no? Como les mencioné hace un poquito, el riesgo de la homogenización está ahí. El uso de la inteligencia artificial para generar contenido tiene el riesgo de producir obras que no tengan identidad cultural, sino que solamente sigan un tren global, ¿no? En un rato se pone de moda hacer monitos de anime y en otro se pone de moda Calabozos y Dragones y en otro año se pone de moda los vampiros o las obras de terror y entonces todo lo que se genera va a ir en ese sentido. No es algo que no suceda ahora, obviamente sucede en este momento, no hay algo que se va imponiendo, se impone una moda y los artistas, los creadores empiezan a tomar elementos de esas mismas modas para adaptarlos a sus obras. El gran problema o la gran diferenciación en este momento es que esas obras y esos productos tienen un acceso ilimitado a una audiencia ilimitada. ¿Ah? Si tú tienes 10,000 o 5,000 o 20,000 usuarios o compañeros o seguidores en tu cuenta de Instagram, pues son 20,000 personas que tienen acceso a tu obra, ¿no? De manera inmediata en el momento en que la terminas. Entonces, se vuelve mucho más viral. La palabra es esa, ¿no? Se vuelve viral y entonces esos trends terminan por ahogar expresiones mucho más auténticas, ¿no? Y por otro lado, la preocupación, ¿no? Lo que les mencionaba al principio, la preocupación de que las herramientas puedan desplazar a los artistas, a los creativos humanos, y que haya áreas como el diseño, la escritura, la música, las ilustraciones, las portadas de las revistas, etcétera, donde ya no se necesiten. Yo en lo personal no creo que sea esa la forma, no creo que sea eso lo que vaya a suceder. Creo que al final del día tenemos que ver a la inteligencia artificial como ni siquiera como una herramienta, sino como un canvas, como un lugar donde hay que ir a jugar, y hay que ir a experimentar, y hay que ir a hacer, y a picarle, y a hacer prompts, y acostumbrarnos a que la tecnología está ahí, porque esa parte no va a cambiar, ya no va a regresar a lo que era, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos hacer como creativos es adoptar estas tecnologías y usarlas y divertirnos con ellas y explotarlas y llevarlas al límite, ¿no? Si pasamos a la siguiente, aquí viene la parte que a ustedes les va a gustar mucho, que es la parte de los derechos de autor y propiedad intelectual. Eh, Hay un montón de preguntas y hay un montón de lagunas todavía. ¿Por qué? Porque a nivel
bueno, llevamos un retraso en en la legislación en cuanto al Internet de décadas. Imagínense, de inteligencia artificial, no hay absolutamente ningún referente porque no hay nada previo a eso. Entonces, una de las grandes preguntas es, bueno, ¿a quién le pertenece, no? ¿A quién le pertenece lo que se genera con inteligencia artificial? ¿Le pertenece a, al modelo de lenguaje donde se generó? ¿Le pertenece a la persona que hizo el prompt para hacer esta imagen o esta foto o este pequeño animación? O no le pertenece a nadie, lo puede usar cualquiera porque es una cosa que está basada en otras cosas con las que se entrenó la inteligencia artificial. Entonces, todas estas preguntas que carecen de respuesta, pues hacen que el avance y la adopción de estas tecnologías en industrias creativas sea más lento, porque evidentemente, pues ninguna película, absolutamente ninguna película, se va a arriesgar a salir a la taquilla si no tiene el clearance de todos los derechos, de todo el material que se está usando dentro de la película. Entonces, ahí hay un reto importantísimo para los abogados, ahí hay un reto importantísimo para los legisladores, para la gente que hace las leyes en los países, porque sí es importante que lleguemos a un punto en medio, ¿no? Y por otro lado, pues el uso de datos culturales. ¿Qué me refiero con el uso de datos culturales? Hay muchos modelos de inteligencia artificial entrenados con material protegido por derechos de autor, ya ha habido muchas demandas al respecto, pero también por otro lado, hay muchos modelos de lenguaje que han sido entrenados con material que ya no está protegido por los derechos de autor, materiales que llevan más de 100 años y que ya perdieron su legalidad en cuanto a derechos de autor. No se están explotando comercialmente como tal, pero se están utilizando para un fin comercial. Entonces, volvemos a la parte de las lagunas, ¿no? Si yo escribo un guión y alguien utiliza una plataforma de inteligencia artificial para entrenar un modelo de lenguaje, pues yo debería recibir algo de compensación monetaria, ¿no? Ese sería lo lógico. No existe un marco legal. Entonces, volvemos a lo mismo. Abogados, ahí es. Ahí está, ahí está el reto de los siguientes años. Y después, pues, si pasamos a la siguiente, obviamente un, un reto grandísimo en las industrias culturales y la inteligencia artificial, pues es el acceso y la desigualdad, ¿no? No todas las personas, no todos los creativos, no todas las comunidades, y me refiero no solamente a las comunidades, lugares, países, ciudades pequeños, sino comunidades de creativos también, ¿no? No tienen acceso a las herramientas de inteligencia artificial y eso puede llegar a crear ciertos grupos marginados en cuanto al acceso a las tecnologías, ¿no? Y por otro lado, una de las grandes preocupaciones es la concentración de poder de tres o cuatro grandes corporaciones que son las que tienen el acceso o el control de estos modelos de lenguaje, ¿no? Ya los conocemos por nombre: Google, OpenAI, Meta, que es Facebook y tiene 10.000 variantes de sus modelos de lenguaje, y ahora Amazon, que está intentando hacer una cosa similar para la cuestión de compras, etcétera. Hay muchos otros jugadores en el terreno, pero estos cuatro gigantes son los que acaparan la mayor parte de los sistemas y los modelos de lenguaje. Entonces, quizá la concentración y estos modelos de lenguaje inmensos como los de OpenAI, quizá terminen por desaparecer y empiecen a generarse modelos de lenguaje más pequeños, más específicos para tareas más específicas, ¿no? Ya veremos qué para el futuro, pero bueno, esa es una de las ideas. Eh, por otro lado, bueno, pues una cosa importante, si pasamos a la siguiente, la cuestión de la ética y la representación, ¿no? Es muy fácil decir que la inteligencia artificial nos va a resolver todos los problemas y todas las partes creativas y tal, pero en realidad lo que no se nos debe olvidar es que los modelos de lenguaje funcionan de acuerdo a lo que se les ingesta para que se preparen y para que se entrenen, ¿no? Entonces, el gran riesgo es que estas visiones sesgadas que son naturales e inherentes en el ser humano, el concepto que yo tengo de cierto grupo de personas o el que tengan otro grupo de personas de un grupo de personas en particular, de los latinos, de los hispanos, de los migrantes, de los tal, puede estar imbuido en los modelos de lenguaje y en los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, corremos un riesgo también de que exista un sesgo en cuanto
a los resultados que los modelos de lenguaje presenten, ¿no? Y eso es peligroso y eso puede generar unas controversias culturales, sociales y repercusiones legales fuertes e importantes, ¿no? Eh, Pueden dar por resultados equivocados dentro de las cosas que se le piden a la inteligencia artificial que haga, ¿no? Como catalogar a todas las personas morenas como malas, ¿no? O como catalogar a todas las personas blancas de piel como buenas, ¿no? Entonces, ese tipo de sesgos son los que tendríamos que luchar porque no sean puestos dentro de los modelos de lenguaje, sean borrados por completo. Veremos qué sucede en los próximos años con precisamente los marcos legales, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues el rollo de la apropiación cultural. Y cuando digo la apropiación cultural, no solamente me refiero a vamos a usar los patrones de los huipiles de Oaxaca para hacerlo, no, creo que es una cosa mucho más profunda que tiene que ver con la identidad y que tiene que ver con, con la seriedad con la que deberían tomarse las herencias culturales, ¿no? Creo que es importante estar atentos y estar alertas porque utilizar contextos culturales sin la referencia, sin el pasado, sin la historia, puede ser en detrimento de las comunidades originarias a las cuales les pertenece esa expresión cultural, ¿no? Son un montón de ideas al respecto, ya tendremos oportunidad, si nos dé el tiempo, de platicarlas más a fondo, pero no los quiero ahogar en pesimismo. Quisiera mejor pasar a la siguiente, que es la monetización y los modelos de negocio, que para las industrias culturales es una oportunidad increíble porque le permite a los autores y a los creativos empezar a atomizar y a tomar control de sus propios ingresos, de sus propios negocios. Las herramientas están ahí. Es facilísimo hoy en día hacer una página web donde tengas un portal donde pongas tus propias películas, donde te encargues tú de hacer tu propia monetización. Y no me voy muy lejos, tienen YouTube. Ajá, o sea, tenemos YouTube, tenemos un montón de cosas, pero si nos quisiéramos ir más allá, podemos crear una página web con un montón de herramientas de inteligencia artificial alrededor para ayudarte a hacer precisamente todo este disrupción de tu propio contenido y en lugar de depender de que si Netflix te voltea a ver y te toma tu película, la puedas hacer por ti mismo y tienes 10,000 visualizaciones pagadas, ¿no? O sea, creo que las oportunidades están ahí y creo que hay que empezar a aprovechar, ¿no? Y por último, pues bueno, una de las últimas ya, el marco legal, en la siguiente, volvemos a lo mismo, a ustedes les debe interesar muchísimo y creo que aquí es donde está el mero mole de las cosas. El marco legal creo que es importantísimo porque no hay leyes claras y al no haber leyes claras en cuanto al uso y al desarrollo de inteligencia artificial, hay muy poca protección para las expresiones culturales. Ajá. Y sobre todo para los autores, ¿no? Porque llega un momento en el que no existe una cadena, a pesar de que existen las herramientas ahí, no existe una cadena de protección. Se podría utilizar blockchain, pero blockchain también utiliza muchísima energía, ¿no? Pero entonces creo que todo tiene que partir del código legal y creo que ahora le toca a los abogados y a los que hacen las leyes, como decía yo hace un rato, aventarse del tiro de ver qué va a pasar, cómo lo regularizamos, cómo lo hacemos que sea productivo para todos y en beneficio pues, de la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Y bueno, ya por último, creo que el último gran reto es el de la sustentabilidad y la preservación. Pareciera que no, pero la inteligencia artificial consume muchísima energía. Entrenar un modelo de lenguaje, y esto es un dato así súper interesante, por ejemplo, para entrenar el modelo de lenguaje de ChatGPT 3, se tomó, aquí lo tengo, les voy a decir, casi 1.3 gigawatts por hora. Esto es algo así como 12,000 casas de Estados Unidos, lo que 12,000 casas en Estados Unidos consumen en un año. Eso fue la cantidad de energía que se necesitó para entrenar ese modelo. Ajá. Pero solamente para entrenarlo. Para cada interacción, cada vez que alguien le hace una pregunta a ese modelo de lenguaje, se necesitan aproximadamente entre 0.02 y 0.1 kilowatts por hora. Ahora imagínense eso por 70, 80, 90, 100
250 millones de preguntas que le hacen a ese modelo diariamente. Entonces, la cantidad de energía que se utiliza es absurda e impresionante. Y el daño medioambiental que se hace cada vez que generamos una imagen en inteligencia artificial contribuye al impacto en el medio ambiente, por supuesto. Entonces, creo que requiere de una profunda meditación respecto a, es necesario que los modelos de lenguaje, los modelos de inteligencia artificial sean compatibles con energías renovables, ¿verdad? Con energías limpias. Eh, es como la gente que orgullosamente maneja Teslas. No quiero criticar a ninguno, espero que ninguno de ustedes maneje Teslas y tenga un Tesla. Si lo hacen, qué bueno, felicidades, súper bien. Pero si tu casa no está conectada con paneles solares y no estás utilizando energía del sol para cargar el Tesla, de poco sirve, ¿no? Porque estás utilizando la misma energía que se utiliza de las hidroeléctricas y de las, etcétera, etcétera. Entonces, el uso de la energía sigue siendo el mismo. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Creo que estas nuevas tecnologías tienen que ir empatadas y tienen que ir de la mano y tienen que ser obligadas a estar de la mano con, con una nueva visión en cuanto al uso de energía. Porque de otra manera, pues poco es lo que estamos avanzando, ¿no? Y pues bueno, como conclusión, eh, pues eso, las industrias culturales, como lo mencionamos ahorita, pues tienen una oportunidad única como herramienta. Eh, Hay una manera increíble de acelerar nuestros procesos creativos con el uso de estas herramientas y creo que el temor deberíamos dejarlo de lado. Yo creo, para mí, la gran pregunta no es si la inteligencia artificial va a reemplazar a los artistas, a las mentes creativas. Para mí la gran pregunta es si los artistas van a tener el coraje de seguir creando cosas innovadoras, sabiendo que tienen la perfección a un clic de distancia, ¿no? El riesgo de tener la perfección, lo rápido, lo fácil a un clic y que te vuelvas cómodo con esa idea, es lo que, para mí ese es el gran riesgo, es lo que puede llegar a matar la creatividad y la expresión y la originalidad. Entonces, creo que más bien los artistas debemos pensar o deben pensar, las mentes creativas, en llenarse de coraje y decir, bueno, esto es una nueva herramienta, este es un nuevo pincel y donde tope, ¿no? Pero ojalá que todos tengan el coraje y las ganas de seguir creando cosas innovadoras, a pesar y con la inteligencia artificial. Creo que para mí esa sería la conclusión y pues bueno, si quieren abrir el panel, a escuchar preguntas y abrir el diálogo, y encantados. A mí Muchísimas me gracias, gustaría maestro. hacer una reflexión Claro. just- muy breve para pasar a algunas preguntas. Y va justamente, aquí hay una pregunta de Eduardo Esqueda en el chat, que dice, ¿qué se está haciendo para adecuar la educación artística al mundo de la filmación que utiliza inteligencia artificial? Y esto creo que va en función de la comprensión, como lo mencioné hace rato, en global de la industria. O sea, cada área tiene su especialidad, cada área tiene sus conocimientos propios que muchas veces ni siquiera se tocan, ¿no? A veces el equipo de postproducción nada tiene que ver con el de, bueno, no postproducción, sí, tal vez sí, pero digamos, vestuario no tiene que ver con música, ¿no? Que deberían, de alguna manera hay estas conexiones, pero cada quien tiene sus áreas de conocimiento muy especializadas. Entonces, yo creo que justamente el reto primero sí está en la parte legal, pero también en la parte académica, en la forma en que se integran buenas prácticas en el uso de la inteligencia artificial, el reto que tienen los profesores, y ya lo estamos viviendo, ¿no? O sea, yo tengo amigos profesores que de cualquier área se vuelven locos porque no saben ya identificar a veces dónde se está utilizando y dónde no la inteligencia artificial. Y más que nada lo que yo creo es hacerles entender a los estudiantes que, pues sí, ellos tienen esa capacidad intrínseca de generar algo creativo, de generar una idea y que utilicen la inteligencia artificial como un medio para explotar esa idea, para amplificarla, para desmenuzarla. Me imagino como
Stark, una esfera que le puedas dar vueltas. Yo creo que es eso. Al final, deberíamos tener la posibilidad de explorar nuestras propias ideas desde diferentes puntos de vista y saber que sí, que no nos quedamos y de ahí sacar un resultado. Y yo creo que ese proceso iterativo debería ser parte del proceso creativo, ¿no? De sí identificar qué está siendo utilizado en inteligencia artificial. Incluso las normas APA ya están, ya tienen un protocolo, ya tienen un formato para identificar qué se hace con inteligencia artificial. Y un poco de lo que es el formato es identificar qué modelo se utilizó, cuál fue la pregunta, cuál fue el prompt y cuál fue la respuesta y cuál es tu reflexión. Entonces, esa parte creo que está muy, muy interesante porque nos hace poner en el centro de los estudiantes la responsabilidad humana de asumir el resultado de lo que escriben, ¿no? Porque ya lo veíamos, ya antes era el copy-paste, finalmente, y cuando alguien hacía un copy-paste, pues no era tu idea, era de alguien más y no ni siquiera la podías justificar, ¿no? Acá se pone peor porque con inteligencia artificial entras en tantas ideas que cuando no lo lees y lo presentas y no sabes justificar lo que estás presentando. Y he visto gente que utiliza la inteligencia artificial y ni siquiera lee lo que la inteligencia artificial le dio. Igual hacen el copy-paste y lo entregan, ¿no? Entonces yo creo que justo estamos retomando esa parte de la responsabilidad humana, del sentirnos, no quiero usar la palabra, pero yo creo que sí es pertinente en este momento, de empoderarnos. Qué triste que tengamos que decir, empoderarnos como seres humanos a decir, yo puedo ser protagonista de mi propia historia, de mi propia creación, de mi propio proceso creativo, ¿no? Y no sentir que porque no sé dibujar bien, no puedo hacer un trazo como para que después, sí la puedo usar en una inteligencia artificial, pero es mi trazo, es mi idea, son los colores que yo imaginé, la música que yo imaginé. Y cuando estás haciendo una película, pues todo esto se multiplica por mil, se convierte en toda una orquestación. Para quien ha estado en una producción cinematográfica, seguramente lo entenderá, pues son muchos elementos que hay que controlar y muchas veces ahí es donde se pierde uno. Entonces la inteligencia artificial viene también para ser un ayudante y yo creo, y es mi visión, tener la inteligencia artificial no es como cuando estábamos en el mundo de la digitalización, que se hacía una reingeniería de empresa y que ya nada más incorporabas la computadora o cualquier elemento para mejorar tu proceso. No, con la inteligencia artificial estamos sumando un ente más al equipo de trabajo. Entonces, considerándole como un ente más, se le asignan responsabilidades, se espera algo de ese ente y lo sabes medir, lo sabes identificar, sabes dónde entró, dónde salió y tal vez hasta ignorar ciertas cosas que se generaron en el proceso o volver a iterar y buscar nuevas salidas. Pero en el aspecto creativo falta mucha educación en ese tipo de cosas que antes dábamos por hecho y que ahora tenemos que reflexionar realmente. Y bueno, pues ya estamos entrando al mundo también de los videojuegos. Los chicos que están estudiando videojuegos también ya están en este mundo. Gente que venía de programación que nada tenía que ver con cine, ya están muy dentro del cine no solo con VFX, sino con Virtual Production, con otras tecnologías que ya están pues dándole el siguiente nivel y sobre todo porque pues la producción audiovisual se está acelerando. La realidad es que la producción audiovisual ya no es de que cuántas películas al año, ¿no? Ya estábamos hablando de series, estamos hablando incluso de producciones para YouTube, para Facebook, ya son tanto las salidas y tanta la demanda de información que pues ya no nos estamos dando abasto. Lo que nos llevaría a preguntarnos justamente lo que se ve en Black Mirror, seguramente lo habrán visto, el primer episodio que sale con Salma Hayek, en el cual, gracias a la computación cuántica y la inteligencia artificial, es posible generar un episodio en tiempo real falso, ¿no? De una extensión de la vida de una persona. Entonces, eventualmente la inteligencia artificial también nos va a llevar a la creación en tiempo real. Y ahí es donde se va a poner incluso hasta peligroso, porque ¿quién va a controlar todo eso? Porque a veces el contenido solo lo va a ver una persona porque lo personalizó para esa persona y nadie va a poder controlar realmente ese tipo de salidas.
Pues ya me estoy adelantando como varios años en el futuro, pero si no estamos resolviendo ahorita lo básico que es dónde está el ser humano dentro de todo esto, dentro de esta ecuación, nos estaremos encontrando con más problemas al acelerarse todo este proceso de innovación tecnológica. Y bueno, creo que es un poco lo que quería compartir. No sé si tengan alguna otra reflexión. Muchísimas gracias, maestro Adrián, por darle respuesta a esta pregunta de Eduardo, alumno estrella que se conecta casi todas las sesiones. Muchas gracias, Eduardo. Y tenemos un par de preguntas más. Esta se la dirijo, igual pueden contestar ambos, pero comencemos con el maestro Rodrigo. Nos pregunta, ¿ya se utiliza la inteligencia artificial para la traducción a diferentes idiomas en películas y obras de teatro? Hay un montón de herramientas, sí hay un montón de herramientas que se utilizan ahorita para, digo, son cientos, ¿eh? O sea, hay cientos de opciones en Internet para realizar subtítulos, para realizar traducciones, para realizar... Hay unas mucho mejores que otras, hay una muy conocida que utiliza todo el mundo que se llama Grammarly, que la puedes bajar, la pones en tu, en tu desktop de tu compu y vas alimentándole con el texto que quieres traducir, mejorar, editar, etcétera. Es una herramienta bastante noble. Pero hay unas que son específicamente para hacer subtítulos, por ejemplo, para hacer doblajes o para hacer, este, sí, hay un montón de cosas y son de las más comunes, ¿eh? Ha sido de lo primero porque son las que tienen menos trabas legales, porque ya cuando utilizas, para utilizarlas necesitas subir un video donde tengas la autoría ya sea de tu voz, de una voz de alguien a quien le hayas pagado para hacer tal. Y lo que hace el modelo de inteligencia artificial en esos casos es simplemente traducir, copiar la voz de la persona que está hablando y cambiarle el idioma. Es una cosa, es una locura. Es bueno y divertidísimo, pero bueno, son de las que tienen nuestras. Pero sí hay muchas para hacer subtítulos, para hacer doblajes, para hacer, etcétera. Sí hay muchas. Muchísimas gracias. Y tenemos otra para Adrián que nos ayudabas a ver en dónde dentro de la industria cinematográfica entra la inteligencia artificial. Nos pregunta otro alumno, Eduardo. ¿La inteligencia artificial ayuda a planificar el rodaje, encontrar lugares adecuados, organizar el metraje y presupuestar? ¿Nos podrías dar un poquito de claridad con eso? Sí, definitivamente, ya teniendo tu base del proyecto, incluso con Filmica puedes identificar algunos, o sea, ya te organiza las posibles locaciones y te da algunas recomendaciones. También en tiempos, en plan de rodaje, te separa las diferentes escenas. Entonces, sobre todo para organizar algo que ya está hecho. Y lo interesante es esto que dice Rodrigo, o sea, tu chamba la tienes que hacer, o sea, finalmente tienes que organizar tu idea, qué quieres y a dónde quieres llegar. Lo que hace la inteligencia artificial es a estructurar todo eso que de pronto es difícil darle como su espacio a cada cosa, ¿no? Entonces, sí, la inteligencia artificial ya está generando ese tipo de herramientas y seguramente estaremos viendo más opciones. Les voy a dejar, ahí me va a aventar un golazo. Ahí en el chat les voy a dejar el link de la página. Si alguien la quiere checar, con todo gusto. Y si alguien quiere escribir, ahí hay una hoja de contacto. Me escriben, yo contesto, a mí me llegan los correos y con todo gusto podemos continuar la conversación y alguna cosa que necesitan. Ahí les dejo el acceso a la página de Fílmica. Muchísimas gracias, maestros. Pues hasta aquí dejamos las preguntas del día de hoy, ya que por tiempo tenemos que cambiar a la siguiente sala. Entonces les agradezco muchísimo a ambos por el material y las aportaciones. Un gusto tenerlos por aquí. Muchas gracias a ti, Melanie, y gracias a ti, Adrián, por compartir esta charla y espero que no sea la última, que sigamos encontrando foros para platicar acerca de esta cosa tan emocionante y disruptiva y sí, ahora sí ya no es el futuro, es el presente. Muchísimas gracias. Aquí nos estaremos viendo en futuras sesiones. Gracias a ambos y a los demás nos vemos en las siguientes sesiones. Hasta luego, gracias. Hasta Gracias a luego. todos. Un